Lo que está ocurriendo en La Murada, con cientos de miles de toneladas de basura enterradas en fincas particulares a los ojos de todas las administraciones del Partido Popular en su momento, local, provincial y autonómica, después del envenenamiento y saqueo del río Segura, es seguramente uno de los mayores delitos medioambientales de este país. Sin embargo, la empresa que hizo el disparate sigue abierta e intentando ampliar el negocio, sus responsables acumulando delitos, pero en la calle, algunos de ellos presumiendo de tener un partido propio, los políticos que miraron para otro lado de rositas y comprando voluntades de tránsfugas para volver a la alcaldía, seguramente a más de lo mismo, el Partido Popular manteniéndolos en sus cargos y sirviendo de cobertura político-legal a todo eso, los jueces tomándose los decenios correspondientes, que por aquí son de 20 años, y los muradeños y muradeñas, mientras todo esto ocurre, los oriolanos en general, también como siempre ocurre, viviendo y formando parte de la muerte de esta comarca. Tenemos un sistema hecho a medida de los corruptos, golfos y sinvergüenzas. Y seguramente por eso ninguna de las reformas, de las cientos que estos días se aplican o se piensan aplicar a los demás, a los ciudadanos de a pie, traerá nada que selle el agujero por donde se cuelan las ratas en la vida pública. Al revés. Por tanto, a las víctimas solo nos queda organizarnos en eficacia para que al menos, mientras les llega su San Martín, determinados cerdos y cerdas no duerman tan tranquilos ni tan tranquilas. Muy buenas noches. Empezamos. Seguramente lo que ocurre en La Murada no tiene nombre, pero sí hay en La Murada hombres y mujeres que están esforzándose para que todo el mundo conozca lo que está pasando allí y también para que se actúe en consecuencia desde aquellas instituciones que les corresponde actuar. Uno de esos hombres es Vicente Pérez Basanta. Buenas noches, bienvenido al Cascabel, Vicente. Muy buenas noches, encantado de estar aquí con vosotros, José Antonio. Gracias, repito. ¿Se puede decir que La Murada es consciente de lo que tiene allí o todavía las afiliaciones políticas no les deja a muchos ver el bosque? Bueno, buena pregunta. La verdad es que ahora mismo estamos en una tesitura en la que sabemos positivamente que hay muchos más apoyos de los que en las actuaciones vecinales que venimos realizando hay. Pero es gente que también viene un poco desilusionada por la trayectoria que ha tenido esta queja de mi pueblo, de La Murada, con respecto al vertedero. Son ya muchísimos años. Hay que recordar que esta protesta, esta queja se inició nada menos que en el año 92, con MUR 92. Y mira, precisamente de esa fecha y de esa asociación, que se creó con mucha energía, que se opuso directamente al vertedero, hay una de las personas importantes de esa asociación que se pasó al lado oscuro. Y nada menos que al parecer es gerente de alguna de las empresas del señor Fenol. Además desde entonces, eso ya fue un palo muy fuerte para los vecinos de allí. Además de eso, pues asociaciones como Asojoven, por ejemplo, que desde el año 2003 o 2004, creo recordar, empezaron de manera muy activa, mandando escritos a todas las administraciones, tanto en Valencia como en Murcia. También comenzaron con una nueva energía, una nueva esperanza positiva para los vecinos que apoyaban totalmente, prácticamente en masa, el pueblo entero, unánimemente, en contra del vertedero. Sin embargo, por unos u otros motivos, no se pudo conseguir nada y es cierto que había mucho escepticismo hasta esta nueva energía que hemos empezado a crear, que va unando cada día más almas. Pero sí es cierto que hay mucha gente condicionada por colores políticos, porque están mal aconsejados, porque les dan una argumentación que no se corresponde con la realidad, y esta gente sabemos que nos apoya, pero en silencio, desde casa. Así es. Vicente, no lo he dicho, es portavoz y presidente de Vertivega.
¿Qué es Vertivega? Bueno, pues mira, José Antonio, Vertivega es una plataforma que nos constituimos el 1 de febrero de este año, de este mismo año, 2012, y la idea nace de una unión de las asociaciones, prácticamente de todas las asociaciones y colectivos que en La Murada había, tanto Asojoven, como ya he nombrado, como una cultural de la que yo también soy presidente, que se llama Somos La Murada, Murada Independiente, asociaciones ecologistas como el Agudo, la Unión Musical, la Asociación de la Tercera Edad, etcétera, la Asociación de la Mujer, no quiero olvidarme de ella. Son prácticamente todos los colectivos. En los últimos meses del año 2011 empezó a haber una nueva energía y hubo la necesidad de crear esta plataforma que, como digo, aúna a todos. Yo creo que Vertivega, la impresión que desde, bueno, vivo aquí el problema como vosotros, lo que pasa que a una cierta distancia vosotros lo tenéis encima. Sí. Pero sí desde esta distancia, que no es mucha, sí que era casi necesario, es decir, dar la imagen de unidad, ¿no? Pretendéis eso, me imagino. Por supuesto. De hecho, en una de las primeras reuniones que tuvimos con el señor alcalde, realmente lo que nos decía era: somos conscientes de este problemón, pero realmente necesitamos saber también si este problema, esta queja no es solamente de 4 personas y si realmente es de un colectivo importante. Y precisamente nos pusimos en ello, pues para aunar a todas estas voces y concentrarlas en una única energía que se llama Vertivega, que, como sabes, estamos ahora mismo pues trabajando, creo que bastante bien, pero sin parar. Bueno, estamos hablando de un problema, la mayoría de las personas que nos están viendo Sí. saben de qué estamos hablando, pero vamos a ir desgranando poco a poco por si alguien todavía o no conoce el problema o lo conoce en parte, porque han pasado cosas desde ese año 92 bastantes. Bueno, sí, Ya en el 92 se apuntaba que iba a pasar algo gordo y esto ha pasado. Pero ¿dónde está la planta de basuras? Porque esa es una discusión que nos hemos pasado años discutiendo sobre eso, interesadamente unos, Sí. Porque de esa manera pues se dilataba aquí el tema. ¿Dónde está la planta? Sin duda. Bueno, pues precisamente la planta se encuentra en un lugar muy ambiguo, en el cual la administración no sabe manejarse. Y aprovechando ese vacío legal, bueno, tengo que decir que se encuentra en el límite de la provincia de Murcia, en Avanilla, que es el último pueblo, ya lindando Sí. con Alicante, y en La Murada, que es una pedanía de Orihuela, que pertenece a la Generalitat Valenciana. Bueno, pues esta ambigüedad administrativa que supone estar a caballo y la arquitectura que se ha creado desde la empresa para eludir responsabilidades en ambas administraciones cuando fue necesario, ha hecho que esta pregunta sea buenísima. De hecho, no hace tanto estábamos en las Cortes Valencianas hablando con la consellera de Medio Ambiente, con doña Isabel Bonic, y nos decía que, claro, la constancia que tiene precisamente sobre esta industria es básicamente el que haya un conjunto zoológico allí y poca cosa más. Y la verdad es que te quedas un poco sorprendido, defraudado, decepcionado, cuando yo, que soy de La Murada, durante muchísimos años, y lo saben bien todos los muradeños y todos los oriolanos, se han visto vídeos, disparates de muchos concejales de aquí, del Ayuntamiento de Orihuela, que tenían mando allí, o no sé, si exactamente no hay ningún permiso en la administración valenciana, si el Ayuntamiento de Orihuela no ha emitido ninguna orden de apertura, ni cobra ninguna licencia fiscal, ni obtiene ningún impuesto ni retribución fiscal por aquello, ¿qué motivo era por el que se veían esos disparates de corrupción? Que sabemos, ¿no? No quiero entrar en nombres, la verdad, pero la pregunta da mucho de sí. Hoy en día, ¿dónde se encuentra la planta de Proambiente? Exclusivamente en la región de Murcia. Vicente, pero en cualquier caso, me refiero a las administraciones. Es una discusión un poco absurda en cuanto que esté donde esté, hay una cosa que está clara. Os está afectando a vosotros en primer lugar, es decir, está afectando a los oriolanos, muradeños, muradeñas, oriolanos, y está afectando a nuestro territorio. Así es. Por tanto, la respuesta... Así es. Pues sí, la respuesta en principio, en Vertivega nos hemos movido mucho, muy rápido y en poco tiempo. Y siendo conscientes de esta ambigüedad, de este comodín que usaba esta empresa para escapar un poco a la inspección, a la norma, a atenerse a la ley, nos damos cuenta de que todos los permisos han sido emitidos, ahora mismo están en la región de Murcia. Pero esto lleva un proceso, y es un proceso largo. En principio, cuando había una connivencia del Ayuntamiento de Orihuela, al parecer,
la planta, la industria, se inicia en un lugar que competía a Orihuela. Después, a partir del año, no recuerdo bien cuándo, el Ayuntamiento de Avanilla toma fichas en el asunto, el vertedero empieza a expandirse más hacia la zona de allí, incluso llega a apropiarse de un montón de hectáreas protegidas por leyes ecológicas, como las leyes LIC, la Red Natura 2000, etc. Y la pregunta tuya es bastante buena, José Antonio. Se me está olvidando la verdad cuál era. No, la idea que yo quería decir es que a mí me parece un debate absurdo. Sí. Esto afecta a los ciudadanos, afecta, por tanto, correcto. las administraciones Exacto. de la Comunidad Valenciana, de Orihuela y tal, al margen de que pueda estar donde pueda estar, Entiendo. se tienen que poner las pilas. Exacto. Y bueno, he empezado contando el tema este de Murcia y Alicante y Orihuela. ¿Por qué? Por lo siguiente. Porque ahora mismo, desde luego, es una impunidad enorme el que seamos cientos, miles de personas quejándonos de algo que tus representantes políticos, tu administración, a la que le estás pagando diariamente impuestos, Sí. de pronto te dice que no te puede representar porque tú no perteneces a la comunidad sobre la cual se están emitiendo ciertos permisos. Nosotros nos dirigimos entonces a la comunidad murciana, hablamos incluso con el portavoz, con el consejero portavoz del gobierno, con don Manuel Campos, y don Manuel Campos nos dice: muchachos, entiendo muy bien que estéis fastidiados, lo entiendo muy bien, pero con la ley en la mano en la administración, yo no me puedo mover un metro más allá de lo que los límites jurisdiccionales de Murcia me dictan. Y la realidad es que te quedas pasmado cuando, y por eso hablaba antes de esa ley LIC, en la cual esa ley protege a la flora y a la fauna. La flora y la fauna que amo a nivel personal muchísimo. Sí, lo sé. Y allí donde hay especies realmente pues espectaculares protegidas. Hay águila real, hay búho, hay camacholo trompetero, hay flora como... Pero también hay personas. Pero sobre todo hay muchas personas. Y estas personas, con fecha 3 de abril, presentamos una denuncia avalada por casi 500 firmas en el Servicio Territorial de Medio Ambiente en Alicante, y unos días después lo presentamos en la Consejería de Sanidad y Calidad Ambiental en Murcia, en la que 500 personas avalan esa firma en la que nos estamos quejando de olores, de sospechas, de que la población necesita ser tranquilizada porque ahora mismo tiene sospechas graves de que puedan estar enfermando al percibir esos olores que denunciamos en su día. Y realmente, ante la pregunta, aquí, el ser un ciudadano en un lugar limítrofe donde hay una empresa presuntamente que esté actuando de manera irregular, le importa un bledo a la administración. Se puede morir todo el mundo en la Murada porque ahora mismo no habría manera legal para parar esto, al parecer. También he de decir que, iniciadas actuaciones por medio de las muchas que hemos hecho, ahora mismo nos están llegando ya noticias bastante positivas de que se pueda empezar a acometer una solución al problema. Bien, pero vamos a ir por partes. Por lo que dices del límite, yo recuerdo la reacción del gobierno de Murcia cuando se estaba preparando un vertedero aquí en la zona de Torremendo, y en Murcia dijo no, porque eso va a afectar a poblaciones limítrofes mías, y se opuso y además amenazó con ir a los tribunales y tal. Quiero decir que depende de qué administración, sí reaccionan de una manera o de otra. La administración valenciana, seguramente, de mi opinión, no reacciona en todas cosas porque el problema le afecta directamente a ellos, y Pues sí. cuanto más destape, Sí. más se va a ver responsabilidad del gobierno valenciano, de la Diputación, del local que había entonces, y seguramente será la razón. Pero en Murcia sí actuaron además de manera contundente. Bien, esa planta, yo te he oído decir muchas veces, es un cáncer, pero ¿un cáncer para quién? Bueno, es un cáncer para el futuro. Es un cáncer ahora mismo, porque ¿qué es un cáncer? Un cáncer es una enfermedad mala. Y cuando yo, de manera, haciendo un símil como comparativa, le nombro así con ese adjetivo, lo digo por lo siguiente. La Murada ahora mismo está totalmente, y hablo de la Murada y en entorno de la Murada, en el que por supuesto puedo meter perfectamente a Vanilla, que ahora mismo está más enquistado tal vez ese problema que incluso en la Murada. Mientras exista el vertedero, hay unos empresarios alrededor a los cuales este dinero que se genera les va bien. Estos empresarios a la vez, pues a lo mejor dan trabajo también a muchas personas, de manera que se llega incluso a pensar que pueda ser bueno el vertedero. Pero vistas las irregularidades graves que se han ido cometiendo durante más de 20 años ya, estas irregularidades cometidas en el tiempo están demostrando, la tierra está hablando. Yo recuerdo cuando la primera vez que fuimos tú y yo a hacer el primer reportaje y
el olor aquel que emanaba en esa finca que está siendo investigada, pues bueno, cualquier persona que ha venido después es como Santo Tomás, ¿no? Hasta que no le metió la mano al Señor nadie creía. Pues es lo mismo, cada persona que viene allí se indigna en ese preciso momento, porque la tierra habla. Y en otro lugar, la tierra está casi, digamos, orinando, y orinando lixiviados, pero a una magnitud ya muy fuerte. Entonces, mientras existan estas cosas, este olor, la gente pues se piensa, por ejemplo, en la Murada Norte, que es de las zonas más bonitas por el paisaje que hay, sobre todo el valle, ¿no? Hasta llegar hasta aquí, hasta Orihuela, donde corre un aire estupendo. La flora y la fauna, cuanto más cerca de la sierra, es más bella. La Rambla Salada es un lujo. La Rambla Salada es un tesoro, un patrimonio natural que también está dejado de la mano de Dios, precisamente por esos búnker que se están convirtiendo en esa zona nuestra de Murada Norte. Y Murada Norte ahora mismo el vertedero evita que, por ejemplo, pueda haber un fomento más grande de lo que es el turismo rural. La Murada está llamada a ser un paraíso de turismo rural porque está totalmente sin explotar. Vamos a ir entrando en todo eso poco a poco, porque lógicamente se ha llegado a esa situación porque han pasado cosas y las vamos a ir viendo. Sí. Pero hay un tema, las veces que yo he estado allí, que lo has dicho, ¿no? Pues es un tema que a mí me preocupa. Y la gente habla de la situación de los camiones. Yo he estado un rato allí y aquello, la verdad, me imagino que de noche tiene que ser una... Pero, ¿cómo es eso? ¿Cómo es esa situación de soportar cuántos camiones día y noche? Bueno, realmente hay que tener en cuenta que la Murada ahora mismo está en un lugar estratégico en el que la propia orografía de la población, de la pedanía, son muchos pequeños barrios, casi 70 o casi 80 de ellos, pequeños núcleos poblacionales que se van concentrando en lo que hoy se conoce como la Murada, ¿no? Pero además la Murada está en el límite de la provincia con Murcia y en la zona de Abanilla hay muchísimas explotaciones de canteras, los serranos, áridos Abanilla, áridos Cutillas, etc. Esa densidad de tráfico solamente para las canteras es enorme. Solamente además para todas las explotaciones agrícolas del propio campo de la Murada, que como siempre fue uno de los más ricos del contorno, también conllevaba que hubiera demasiada densidad de tráfico, pero sobre todo, por el vertedero, por la planta de tratamiento de Abanilla La Murada, por el vertedero de Proambiente. De hecho, en el año 2008, creo recordar, o 2009, perdón, la Generalitat Valenciana hizo un aforamiento, un recuento oficial en la avenida Marqués de Laci, que es la avenida principal que atraviesa la Murada si quieres ir hacia Abanilla y no tienes otra posibilidad. Bueno, pues nada menos que el cómputo de aquel aforamiento fue de 11.500 vehículos diarios, de los cuales 2.400 eran de más de 7 metros. Más de 7 metros, o sea, no furgonetas y demás, eran ya camiones. Y además, estudiando en ese aforamiento el periodo horario, la franja horaria en la cual se veía más densidad de tráfico, era exactamente entre las 23 horas y las 8 de la mañana, que corresponde exclusivamente al tráfico de esos camiones que venían con residuos hacia el vertedero. Solamente con este disparate de tráfico ya te puedes imaginar, con la quinta parte de ese aforamiento en cualquier población, pedanía, barrio en España, se le ha construido un desvío o se han tomado medidas. Nosotros no solamente no tenemos desvío, sino que ahora mismo el pedáneo actual, hace no mucho, solicitó pues un semáforo, porque no hay ni un semáforo en la Murada. La gente se queda muerta cuando piensa esto. Somos casi 4.000 vecinos allí y no hay ni un solo semáforo. Y se ha solicitado por escrito. Y es necesario, porque en esa avenida, con esa densidad de tráfico que estoy comentando, ahora ha bajado un poco, pero no es mucho menos de entonces. Y cualquier persona que pueda venir allí a mi pueblo, lo puede comprobar si está en una terraza o demás. Si está en una terraza, y por supuesto, y no es por la noche, y viene la oleada, la oleada de olor, ¿no? Pero sí, efectivamente, con respecto a los camiones, es un disparate este número, esta densidad que está pasando por la Murada, con el consiguiente peligro de inseguridad vial, con los olores que desprenden muchos de esos camiones, solamente de la recogida, etcétera, pero que no es ese olor de la que nos quejamos. Nos quejamos primero de que es ilógico que una población con ese número de población, con ese número de ciudadanos, casi 4.000, esté soportando ese tráfico continuo diario, eso ya afecta. Tienes que llevar mucho más cuidado si llevas niños, los mayores también evitan cruzar por esa travesía. Porque, Vicente, perdona, hay un estrangulamiento de esa avenida. Exacto. En un momento determinado, en la acera prácticamente no cabe un carricoche de niños,
Así es, concretamente en el mismo centro cuando está el cruce hacia el barrio de los Riquelmes y los Campirulos, allí 2 camiones no pasan. Solamente un camión y un coche que pasará hace que la acera, por supuesto ya un carricoche no quepa, pero bueno, este es un problema añadido al tráfico intenso de vehículos pesados. Bueno, es inevitable hablar de Belmonte, del ex trabajador que denunció, luego hablaremos. Él habla de que en los 11 años que él estuvo trabajando ahí no vio nada legal en todo ese tiempo tal. La situación empieza a ser conocida y luego también tendremos oportunidad fuera incluso de la comarca, que ya va siendo hora, ¿no? Pero ¿por qué creéis que puede seguir esto abierto, incluso con todas esas posibilidades que hay muchas de que se amplíe? ¿Qué puede estar pasando aquí? ¿Qué interés puede haber de seguir machacando a un pueblo? Bueno, la verdad es que el interés hay que empezar a tomar conciencia cada uno de nosotros de cuál pueda ser. Solamente nosotros nos estamos limitando a poner las cifras y que cualquier persona sea capaz de sumar. Y le estamos dando un 2 y al lado otro 2. Y debajo en ese sumando, desde luego nos da un 3 en vez de un 4. ¿Por qué? Qué buena pregunta. Porque hay muchos intereses. Hay muchos intereses. Hay que tener en cuenta que este problema del que estamos hablando, de la gestión de los residuos urbanos, genera muchísimo dinero. Y ha sido una fuente de ingresos enorme durante 20 años nada menos. Y ahora mismo la posibilidad de que se le corte ese cauce de ingreso de dinero a mucha gente, pues es importante, hace que se muevan muchas fichas, que hayan muchas llamadas y que probablemente pues una posible solución a las quejas vecinales no llegará nunca. De hecho, es totalmente ilógico que con esos 20 años de quejas en un pueblo como en La Murada, Murcia se esté planteando, y creo que ha sido gracias a Vertivega, la manifestación que hicimos el día 21 de abril en Murcia, que no hayan recibido todavía ese papelito que les falta para conseguir la autorización ambiental única para dar licencia al vaso número 3. Ojo, pues, dice la prensa, habla de 20 años de continuidad. Realmente cuando se conceden estas autorizaciones lo que se habla es de capacidad de los vasos, no de años. Sin embargo, allí nunca se ha hecho de esta manera. De hecho, ahora mismo el vaso número 3 no es que se esté pensando en ampliar, sino se está pensando en legalizar, porque anteriormente no estaba legalizado. Y ha sido necesario mover muchas fichas a nivel político. ¿Y quién las ha movido? Para ir sumando debemos de saber los sumandos de dónde vienen, de qué colegio estudiaron. Y en este caso uno de los colegios pues está centrado en Abanilla. Abanilla, el ayuntamiento, el señor Fernando Molina Parra lleva 20 y pico años allí de alcalde. Es un señor que vino de Cuenca, que es profesor y que de la noche a la mañana tiene un montón de mayorías absolutas y al cual se dirige cualquier persona del entorno de la zona de Abanilla cuando tiene un problema con trabajo. ¿Y quién da el trabajo allí? El señor Fenol, que es el gerente de la empresa a la cual ese ayuntamiento les concede las autorizaciones. Pues, cuando menos, hay cierta relación entre ese organismo público y esta empresa. Pero no solamente es un ayuntamiento el que puede conceder o mirar hacia otro lado cuando alguien está cometiendo irregularidades de la magnitud que estamos hablando. En este caso, creo que la peor de todas ha sido la apropiación indebida que se ha hecho en un terreno como es en la Sierra de Abanilla, protegido por el LIC, que ahora, y no hace mucho, Vertivega de hecho estuvo, si quieres luego contamos un poco de las actuaciones que hemos hecho en la plataforma, pero esta fue muy importante porque tuvo mucho calado, y es que fue exactamente creo recordar que fue el 11 o el 12 de abril, fuimos al Ayuntamiento de Abanilla, al pleno extraordinario que se había convocado. ¿Por qué? Pues se había convocado porque en el Plan General de Ordenación Urbana de ese ayuntamiento, en el cual habían 84 puntos, nada menos, desde el año 2008, sin resolver, ahora, de manera con muchísimas prisas, había que celebrar ese pleno para tocar un único punto. ¿Y ese único punto cuál era? Bueno, ellos le llamaron de una manera que da risa, de verdad, parece que hablen para el pueblo que seamos un poco discapacitados, diría, pero a nivel mental. Dicen que era para corregir un error cartográfico. La realidad, señores, la realidad es esta. Ese error cartográfico lo que estaba haciendo era que ese vaso número 3 tocaba dentro del espacio protegido por esa ley, nada menos que a lo mejor unos 100 metros. Hablamos que son 30 y pico hectáreas las que ya habían sido sustraídas.
con destrucción total de hábitat, de la flora, de la fauna. Y a nivel geológico también allí hay unas yeseras que son únicas en esa zona también en la orilla, pero no se toca. Bueno, pues solamente este piquito de 100 metros hace que el gobierno de Murcia, vistas las solicitudes de ampliación o de autorización de actividad para el vaso número 3 y un segundo vaso que está acabado, porque lo vemos en la murada todos los días, es el vaso número 5, pero concretamente la solicitud en Murcia era para el vaso número 3, este ayuntamiento, como digo, de pronto resuelve, porque tienen mayoría absoluta, el corregir el error cartográfico y dar permisividad absoluta a decir, pues mire, ahora ya la LIC ya no está aquí, ahora se la voy a dar en otro lado. Pero además con una cuestión importante ahí, y es que se admite el que se permute ese terreno, digamos, atacado o sustraído, se permute en otro lugar, con la correspondiente sanción, que sí que la hay, pero que es ridícula. Yo he visto papel, quiero recordar, que había sobre... En esa, a ver, tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, para hacer entender bien, ver, a quien nos oiga, es que desde el día 6 de octubre se dictaminó un cese de la actividad y se dio una orden tajante de clausura y sellado de toda la actividad del vertedero. No se ha parado. Y no solamente no se ha parado, sino que la misma persona que dictamina aquello ahora dice que tiene posibilidad de dar la ampliación, sí. Y esto es lo que no podemos entender y es donde nos encontramos totalmente impunes. Sí, pero yo sigo insistiendo, es decir, el gobierno murciano está defendiendo, supongo, sus intereses, le importa muy poco cómo afecte a los ciudadanos de este lado. Ellos ya se manifestaron allí cuando vieron que les afectaba. En este lado tiene que haber alguien, evidentemente, que mira para otro lado, como nada más que hay que irse a la hemeroteca. Hay en la prensa, vamos, está ahí colgado, se puede ver. Un fiscal dice que el señor Fenol financia la campaña electoral de Mónica Lorente. Y eso lo dice un fiscal. Bueno, pues parece ser, aunque el vertedero no esté, sí que es verdad que hay que callar a las administraciones de este lado para poder hacer todo lo que está pasando en Habanilla, ¿no? Y de alguna manera se está contentando. Tú decías por los puestos de trabajo por un lado, pero por este también algo está haciendo para que aquí se calle la gente. Bueno, eso ya sabes que es un rumor que está en la calle, yo no soy quien para... Eso es, para es un decir... titular, acabo de leerte sí, un titular de periódico. Sí, y sabemos muy bien... Concretamente el periódico Información lo tiene sí. todavía el titular ese... Sí, yo lo que te puedo hablar, más que de si ha financiado el partido de Mónica Lorente, que es un rumor que está en la calle, que probablemente sea así o no, no soy quien para asegurarlo todavía, pero si lo supiera no me cortaría en absoluto de decirlo ahora mismo, pero no lo he investigado. Realmente donde están yendo nuestras preocupaciones es para ver qué han hecho y cómo se ha hecho y con el consentimiento de quién. Y en este caso sí, que estas irregularidades que estamos viendo últimamente en la murada se han hecho cuando menos con la omisión de acción de una persona muy importante, claro, que se te puede hablar de ella, que era mi pedáneo, mi expedáneo. Mi expedáneo era 4 veces concejal aquí en el Ayuntamiento de Orihuela. Vamos a llegar ahí, porque la basura ¿de dónde viene? Bueno, la basura ha venido, ¿de dónde no ha venido, diríamos, no? Porque en teoría ahora mismo, mira, ya ha salido mucho en los últimos días en la prensa, esta UTE que tenía la recogida de basuras, al parecer venía de 13 ayuntamientos, ¿no? De la Vega Baja, o 12, no lo sé. Más aparte, desde la zona de Murcia, de otros 4. Fortuna, Habanilla, Santomera, de Habanilla. Bueno, estas 17 poblaciones, en teoría, estaban llevando esa basura allí, esos residuos. La realidad es que por testimonios, y no solamente de este señor que has comentado antes, sino son decenas de personas las que han trabajado en esa planta, porque estamos hablando desde hace ya más de 20 años. Y los testimonios de muchos de ellos que han sido choferes, otros que han estado trabajando en puestos donde llegaba a la planta el camión y donde se le decía una cosa y otra, sabemos que venían de diversas partes de España, pero vamos, allí ha habido los residuos enteros de Dios sabe dónde. Camiones de Europa han venido allí, lo atestigua mucha gente, camiones además con un contenido que cuando menos parecían sospechosos, porque eran acompañados por algún coche, se llamaba por teléfono, las emisoras estaban todas conectadas y eran cosas que oía. Y son muchos los testimonios de este tipo. Oh, vete por allí, o ve hacia la finca, o descarga en otro sitio. Vale. La realidad es que hay mucha gente que ha mirado para otro lado. ¿Por qué? Pues no lo sabemos.
tal vez porque hayan recibido algo. Puede ser. ¿Y cómo se puede traer un camión desde Europa, de donde sea, desde Europa, trasladarlo todos esos miles de kilómetros? Es decir,